Ahora escucha el programa Doctrinas Bíblicas, una exposición sistemática de las más importantes doctrinas de la Biblia. Estimado oyente, una vez más estamos en sus hogares para continuar con nuestro estudio de las doctrinas bíblicas. Siempre hacemos a usted la recomendación de tener a mano su cuaderno de apuntes, donde confiamos que usted lleva ya algunas anotaciones sobre estos temas de doctrina básica cristiana que hemos estado estudiando. En las últimas ocasiones, el tema que nos ha estado ocupando es el tema de la Trinidad. Y hemos visto ya algunos programas, diferentes aspectos de este tema tan importante. Confío en que en su cuaderno usted tendrá las anotaciones y si usted da una revisada a eso, notará que podríamos hablar de 4 fundamentos que hemos establecido con respecto a la doctrina de la Trinidad, ya que decíamos que la Trinidad se fundamentaba sobre 4 enseñanzas básicas. La primera de ellas es de que existe un único Dios verdadero. Hay un solo Dios. Ese es el primer fundamento en el cual se apoya la doctrina de la Trinidad. Y con eso también podemos descubrir la falacia de aquellos heresiarcas que dicen que creer en la Trinidad es creer en 3 dioses, pero nada más falso que eso, ya de que el primer fundamento, como vuelvo a repetir, de la doctrina de la Trinidad, la primera enseñanza básica de esta doctrina es de que existe un solo Dios. Dimos las citas bíblicas, las cuales confío que usted las haya anotado y las tenga ahí en su cuaderno de apuntes de doctrinas bíblicas, para que en el momento en que usted desee reconfirmar esto que usted está aprendiendo, pueda hacerlo con toda facilidad. El segundo fundamento de la doctrina de la Trinidad es que en esta única deidad hay una pluralidad de personas. Dimos varios argumentos, como el argumento filológico, es decir, la clase de pronombres y de números que se usan en el idioma hebreo para referirse a los nombres de Dios. También vimos cómo habían muchos pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, donde las personas de la Trinidad se mostraban de una manera simultánea y claramente diferenciable entre ellas. Luego estudiamos el tercer fundamento de la doctrina de la Trinidad, y es de que cada una de estas 3 personas es Dios. Vimos las bases bíblicas que demostraban que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que también el Espíritu Santo es Dios. Pero una vez más volvíamos a ratificar que no es que la doctrina de la Trinidad afirme que el Padre es un Dios, que el Hijo es otro Dios y el Espíritu Santo es otro Dios, con lo cual tendríamos 3 dioses. Eso no lo enseña la doctrina de la Trinidad, sino que lo que enseña es de que el Padre es Dios, el Hijo es el mismo Dios y el Espíritu Santo es el mismo Dios. Y es aquí donde viene el cuarto fundamento de la doctrina de la Trinidad, y es de que estas 3 personas son distintas entre sí. Es decir, que aunque Padre, Hijo y Espíritu Santo son el mismo Dios, sin embargo, entre ellos hay diferencia de personalidad. Y precisamente en este cuarto fundamento de la doctrina de la Trinidad es donde nos habíamos detenido en la última oportunidad, y confío, amado hermano, en que sus anotaciones estén de acuerdo a este breve resumen que hemos hecho. Ahora seguimos adelante con este cuarto fundamento, que como ya dije es el que las 3 personas de la Trinidad, aunque son el mismo Dios, sin embargo, son diferenciables entre sí. Hay diferencia entre las personas. Y decíamos también que con este cuarto fundamento quedaba al descubierto el terrible error en que se encuentran aquellas sectas que mantienen la enseñanza de Jesús solo, o solo Jesús, como se hacen llamar en otros países, aunque aquí se les conoce más que todo por el nombre de sus denominaciones,
las cuales principalmente son dos. Una de ellas es la que se hace llamar Iglesia Pentecostal Unida y la otra es la que se hace llamar Iglesia Apostólica de la Fe en Jesús. Hay otras denominaciones que también sostienen la doctrina de Jesús solo, pero estas dos que he mencionado son las más reconocidas y las que tienen mayor número de congregaciones en nuestro país. La doctrina que enseñan estas congregaciones que bautizan en el nombre de Jesús es de que solamente hay un Dios, y en eso dicen verdad, pues la Biblia así lo enseña. Pero el error de ellos está en confundir las personalidades de Dios, pues ellos dicen de que el Padre es el mismo Hijo y a su vez el Espíritu Santo es el mismo Hijo. Padre no es nada más que otro nombre más para la misma persona divina que es Jesús, y Espíritu Santo no es nada más que otro nombre más para el mismo Jesús. O sea, de que ellos niegan la personalidad del Padre y del Espíritu Santo y dicen que solamente hay una persona en la divinidad, la cual es Jesús. Eso es un grave error. Ya la vez anterior, cuando comenzamos a estudiar este fundamento, dimos muchas citas bíblicas donde con toda claridad quedaba demostrado que hay diferencia de personalidad entre el Padre, el Hijo y a su vez entre estos dos y el Espíritu Santo. Por lo tanto, es una herejía la enseñanza que sostienen estas sectas de Jesús solo. Vamos ahora a continuar con nuestro estudio, dando más citas bíblicas que nos demuestran que hay diferencia entre estas personalidades, y cada uno de estos versículos que vamos mencionando, usted podrá notar que es una evidencia contundente en contra de las pretensiones de esta secta herética de solo Jesús. Las citas son muchas y como ya hemos dicho en otras oportunidades, seguramente no le quedará durante este programa la suficiente oportunidad como para irlas leyendo en su Biblia. Pero usted, como tiene a mano su libro de anotaciones, puede ir anotando cada una de estas citas bíblicas y luego yo las iré leyendo en la escritura. Usted las escucha y posteriormente en su hogar usted puede estudiar más detenidamente cada uno de estos pasajes. Continuamos pues dando más citas bíblicas que nos demuestran que las personas de la Trinidad son diferentes entre sí. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 2, el versículo 49. Entonces Jesús les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? El pasaje es muy conocido. Nos habla de la oportunidad cuando el niño Jesús se había quedado en Jerusalén y sus padres lo habían perdido. Pero cuando finalmente lo encuentran, él dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Jesús respondió: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Notemos cómo en esta expresión que el Señor daba, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, hay una diferenciación implícita entre las personalidades del Hijo y del Padre, porque la doctrina de los solo Jesús enseña de que el Padre no es nada más que otra función que el Hijo desempeña. Pero notemos de que Jesús no dijo: en mis negocios como Padre me es necesario estar. No lo dijo así, sino que él dijo: en los negocios de mi Padre, con lo cual él estaba estableciendo que su Padre era diferente de él mismo y que además él estaba encargándose de esos negocios que correspondían a los intereses de su Padre. Por lo tanto, en la misma forma de expresarse del Señor, podemos notar de que estaba ya tácitamente una diferencia entre la personalidad del Hijo y del Padre. Otro pasaje más es en el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 12, Lucas 12, versículo 10. Allí dice la palabra de Dios: a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Aquí pasamos ya a otro aspecto de este tema que estamos tocando, porque hasta este momento solamente hemos citado pasajes que nos demuestran la diferencia de personalidad que hay entre el Hijo y el Padre. Pero ahora, en este versículo que acabamos de citar, podemos comprender la diferencia que existe de personalidad entre el Hijo y el Espíritu Santo.
Pues el Señor mismo dijo, cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, es decir, contra el Señor Jesús, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Es muy clara que una persona es Jesús y otra persona es el Espíritu Santo. Es muy clara, digo, la diferencia que existe, porque el Hijo dice, si me blasfeman, yo les perdonaré, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Eso obviamente para cualquier persona que tenga un poco de raciocinio comprende de que entonces una persona es el Hijo y otra es el Espíritu Santo, porque se puede blasfemar contra el Hijo sin blasfemar al Espíritu Santo, lo cual será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado jamás. Eso es una enseñanza muy clara que nos deja entrever que hay diferencia de personalidad entre el Hijo y el Espíritu Santo. La doctrina de Jesús solo dice de que el Espíritu Santo es el mismo Señor Jesús. Pero entonces, ¿cómo podría explicarse este pasaje? Si el Espíritu Santo es el mismo Hijo del Hombre, entonces, ¿cómo es de que Jesús dijo que le sería perdonado si blasfemaba contra el Hijo, pero no si blasfemaba contra el Espíritu Santo? Sería una verdadera confusión. Y ciertamente que esa doctrina de solo Jesús y su secuela del bautismo en el nombre de Jesús no es nada más que un absurdo que, como ya hemos dicho, no tiene lugar ni siquiera en el entendimiento humano, como tampoco en la palabra de Dios, que es lo más determinante. Analicemos ahora otro pasaje más que nos demuestra que hay diferencia de personalidad entre las personas que componen la divinidad. En el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Este pasaje que hemos leído es el momento culminante cuando el Hijo del Hombre está expirando en la cruz del Calvario. Y vemos de que sus últimas palabras fueron, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, que el Señor Jesús le estaba encomendando, le estaba entregando a alguien el cuidado de su espíritu y él dijo que lo estaba haciendo a su Padre. Notemos entonces cómo queda una vez más al descubierto el tremendo error de la doctrina de Jesús solo, porque si Jesús es el mismo Padre, entonces ¿a quién le estaba entregando su espíritu? Es obvio entonces de que el Padre es una persona diferente al Hijo. Ahora vamos a ver otro pasaje más que nos demuestra la misma verdad en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 y versículo 18. Juan 1, 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Una vez más se nos demuestra aquí la diferencia de personalidad que hay entre el Padre y el Hijo. Juan dice de que a Dios nadie le vio jamás, pero sin embargo al Hijo de Dios le ha dado a conocer. Al Padre nadie le vio, en cambio al Hijo sí le hemos conocido. Eso implica una diferencia de personalidad entre el Padre y el Hijo. Una cosa es el Padre, otra cosa es el Hijo, y no se pueden confundir estas personalidades. Aunque tanto el Padre como el Hijo tienen la misma esencia divina y son el mismo y único Dios verdadero, sin embargo entre ellos hay diferencia de personalidad. En esto se resume la doctrina de la Trinidad, una sola sustancia divina que no es dividida y tres personalidades que no se pueden mezclar, pero que las tres a su vez constituyen la única divinidad existente. Veamos otro pasaje más que nos demuestra la diferencia de personalidades que hay entre el Padre y el Hijo. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 31 y 32, dice la palabra de Dios, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Aquí el Señor estaba
hablando de que si él daba testimonio acerca de sí mismo, es decir, si él confirmaba una verdad acerca de sí mismo, pues esta verdad no podía ser mucho creída, porque es mejor que nos alabe la boca ajena que la propia. Pero el Señor decía de que no era él quien daba testimonio de sí mismo, sino que era otro. Era ese otro? En el mismo capítulo 5, en el versículo 37. Versículo 37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ahora, al juntar ambas porciones, dice el Señor Jesucristo, yo no doy testimonio de mí, sino que es otro el que lo da. ¿Y quién es ese otro? Luego dice, el Padre que me envió es el que ha dado testimonio de mí. El mismo Señor Jesús, con palabras de su boca, afirmó entonces de que el Padre era otro, otra persona diferente a él. No era él mismo, como dice Jesús solo. La doctrina de Jesús solo afirma de que Jesús es el mismo Padre, pero ahora Jesús está diciendo de que no es él quien da testimonio de sí mismo, por lo tanto, él no es el Padre, sino que dice es otro el que da testimonio, y ese otro es el Padre que ha dado testimonio de mí. Creo de que con todas estas citas bíblicas queda muy en claro el fundamento cuarto de la doctrina de la Trinidad que estamos estudiando, y es de que cada una de estas tres personas son diferentes entre sí. Las citas bíblicas que estamos dando son muy abundantes. Confío en que usted las esté anotando. No es necesario, como he dicho ya, que usted las esté buscando en la Biblia. Usted puede anotar solamente las citas bíblicas y luego buscarlas después con más tranquilidad. Ya de que yo voy leyendo estas citas bíblicas y después usted puede corroborarlas en su estudio bíblico personal. Así que por eso vamos quizás un poco rápido, pero si usted va tomando nota de todos estos versículos, podrá al final tener el estudio completo de este tema de la Trinidad. Sabemos de que a veces el acumular tantas citas bíblicas resulta cansado, pero creemos que es necesario, principalmente en estos días finales, cuando la sana doctrina se ve amenazada por sectas heréticas que desean enseñar cosas muy diferentes a lo que la palabra del Señor dice. Veamos un pasaje más que se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, versículos 37 al 39. ¿Puede usted anotar la cita bíblica? Juan 7, del 37 al 39. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Notemos qué interesante es esta porción, que también nos demuestra la diferencia de personalidad que hay entre el Hijo y el Espíritu Santo. Era el último y gran día de la fiesta, esa porción tan conocida cuando Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero luego Juan nos aclara que Jesús dijo eso refiriéndose al Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en él, porque dice el Espíritu Santo aún no había venido. Aquí queda una vez más demostrado el error de la doctrina de Jesús solo, pues ellos dicen de que Jesús es el mismo Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es posible de que Juan dijera que el Espíritu Santo todavía no había llegado si ahí estaba Jesús? Obviamente, el Espíritu Santo es una persona diferente a Jesús, y por lo tanto no deberemos dejarnos confundir por tal enseñanza errónea. Veamos ahora otro pasaje más, y este es uno de los pasajes quizás más contundentes en cuanto a establecer la diferencia entre las personas de la Trinidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 16 al 18. Dice así, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí.
Este es, como digo, uno de los pasajes más sorprendentes que nos declaran la diferencia de personalidad que existe entre el Hijo y el Padre. El Señor Jesús estaba apelando a un mandamiento que había sido dado por Moisés, y es de que para determinar cualquier asunto se necesitaba el testimonio de 2 o 3 testigos. Y ahora que Jesús declaraba ser el Cristo, le decían, bueno, ¿dónde están tus testigos? Y Jesús dijo, bueno, como con 2 testigos es suficiente, pues yo tengo 2 testigos. El primero soy yo mismo y el otro es mi Padre. Y fíjese de que él estaba diciendo que el testimonio de 2 hombres es verdadero. O sea, de que estaba diciendo que el Padre era uno y el Hijo era otro. Entonces el Padre más el Hijo sumaban 2. No es la misma persona como enseña la doctrina de lo solo Jesús, que dicen que el Padre es el Hijo. Si el Padre fuera el Hijo, el Señor Jesucristo allí hubiera estado diciendo una mentira terrible, pero la Biblia dice que nunca hubo engaño en su boca. Por lo tanto, cuando dijo que eran 2 hombres, y uno era el Padre y el otro era Jesús, estaba definiendo con toda claridad que el Padre es una persona y Jesús es otra. Y notemos también la expresión del versículo 16, cuando el Señor dijo, no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. O sea que son 2 personas diferentes. Y fíjese bien que a esta doctrina a la cual estamos aludiendo se le llama Jesús solo o solo Jesús. Pero el mismo Jesús dijo en este pasaje, no soy yo solo, no soy yo solo. Así de que hasta en el nombre se equivocaron estas personas al escoger esta doctrina errónea. Esta doctrina de Jesús solo tuvo su origen alrededor del siglo III de la era cristiana, cuando un famoso hereje de nombre Sabelio comenzó a enseñar precisamente esa doctrina de que Jesús es la única personalidad de la deidad y que tanto Padre como Espíritu Santo no son nada más que otros títulos para el mismo ser divino que es Jesús. Esa herejía duró alrededor de 100 años y más o menos en el siglo IV de nuestra era desapareció completamente hasta que luego volvió a resucitar a principios del siglo presente y ha cobrado gran fuerza hasta llegar hoy en día a constituir todas esas sectas que bautizan en el nombre de Jesús y a las cuales hemos hecho referencia ya antes. Pero vemos desde el punto de vista bíblico que se encuentran en un grave error. Otro pasaje más que establece la diferencia entre las personas de la Trinidad es en el Evangelio de Juan, capítulo 14. El versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Aquí el Señor estaba aludiendo a la venida del Espíritu Santo y dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. La doctrina de Jesús solo dice de que el Espíritu Santo es el mismo Jesús que ha vuelto, pero el Señor no dijo, y vendré de nuevo para consolarles, sino que dijo, yo me voy y vendrá otro consolador. Y al decir otro consolador, es muy obvio que se estaba refiriendo a otra persona. Lo mismo sucede en el versículo 28 del mismo capítulo 14 de Juan. Juan 14, 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Fíjese esa expresión, el Padre mayor es que yo. Y uno no puede ser mayor a sí mismo. Para que algo pueda ser mayor a uno, tiene que ser diferente de uno. Por lo tanto, Jesús no es el Padre. El Padre es otra persona y Jesús dijo es mayor que yo. Una vez más, entonces, se confirma la diferencia de personalidades que hay entre el Padre y el Hijo y también entre el Hijo y el Espíritu Santo, como lo hemos visto ya en otras porciones precedentes. Otra cita bíblica más es la que encontramos en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 16, y en el versículo 28 dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre.
Es muy clara la expresión del Señor. Está estableciendo diferencia de personalidades. El Padre está en algún lugar, pero dice, yo salí de Él y he venido al mundo. Ahora me voy del mundo y voy de nuevo al Padre. Jesús iba de nuevo para reunirse con su Padre, con lo cual estaba estableciendo una diferencia de personalidad entre Él y su Padre. Y una última cita más de este Evangelio de Juan, aunque hay otras citas bíblicas de otros libros que tocaremos posteriormente. Pero la última cita del Evangelio de Juan es en el capítulo 20 y versículo 17, donde Jesús dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí es cuando el Señor había resucitado ya y aquellas mujeres se le acercaron para adorarle. Pero el Señor les dijo, no me toquen porque aún no he subido a mi Padre. Entonces, ¿cómo quedan parados los de la fe en Jesús ante este versículo? Si Él dijo, no he subido a mi Padre, ¿acaso no dicen ellos de que Jesús es el Padre? Entonces, ¿cómo era posible de que Jesús no hubiera subido al Padre si Él era el mismo Padre? Como usted puede notar, amado hermano, es un tremendo error la doctrina de Jesús solo. Y todas estas citas bíblicas que hemos dado son una corroboración de la verdad bíblica de que estas personas son diferentes entre sí. Todavía no hemos concluido este cuarto punto de la doctrina de la Trinidad, pero en una próxima emisión continuaremos con este estudio que creo está llenando de interés su vida. Mientras tanto, deseamos para usted las mejores bendiciones de Dios y el mayor provecho del estudio de estas doctrinas bíblicas. Este ha sido el programa Doctrinas Bíblicas, una exposición sistemática y detallada de las doctrinas más importantes de las Sagradas Escrituras. Le esperamos en nuestra próxima audición para seguir estudiando las doctrinas bíblicas.